conferencia. En lo que nos afecta al tema de las reliquias, es socio fundador del Centro Español de Sismología, que se inaugura el 18 de diciembre de 1987. Fue vicepresidente y a partir del 2006 presidente. Y también es presidente del EICE, del equipo de investigación del Centro Español de Sismología. Ha pronunciado más de 1.300 conferencias, su media anual viene a ser 100 veces, cada 3 días de una conferencia. Sobre la síndrome, sobre la Sana Santa del Sudario y el Santo Grial de Valencia. Y algunas otras reliquias de Jesús de todo el mundo. Ha concedido entrevistas en estos temas y ha hecho artículos en prensa, en radio, televisión en toda España y en países como México o para el Discovery Channel o History Channel de Estados Unidos. Ha coordinado y dirigido varios ciclos de conferencias, 4 simposios nacionales, ha representado a España en 7 congresos internacionales, fue ponente en el segundo Congreso Nacional de Paleopatología sobre el Sudario de Oviedo y presidente del comité organizador del primer Congreso Internacional del Sudario de Oviedo celebrado en la capital de Asturias. Presidente del segundo Congreso Internacional también sobre el Sudario de Oviedo y presidente del comité científico del primer Congreso Internacional sobre el Santo Cáliz. Y en 2010, después reciente, ha sido nombrado por méritos propios comendador de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, a la que pertenecía ya desde 2007. Es el redactor jefe de la revista LinkedIn, es nuestro presidente, pues es el redactor jefe. Y autor de numerosos artículos sobre la Trinidad de Jesús y la investigación de las reliquias atribuidas a Cristo. Hoy tenemos con nosotros a nuestro presidente, que es la persona que más sabe de todo lo que tenga que ver con la síndrome de Turín en el Sudario de Oviedo y Cali, Valencia. El señor es Jorge Rodríguez Almeida. Bueno, se ha pasado un poquito. Bien, no sabemos, no hay ranking, cada uno sabe lo que sabe, no hay ranking de quién sabe más o menos sobre cada cosa, pero además todos somos falibles. Pero en fin, pues buenas tardes a todos. Yo no estuve la semana pasada, por tanto no estuve presente en las, me han dicho, magníficas intervenciones de la semana pasada. He estado en algunas de aquí, otras que he estado en el piso de arriba, que me gusta ver las cosas en perspectiva. Pero bueno, ahora nos toca pues entrar en materia. Entonces yo, como los ponentes de los dos, iba a decir de los dos extremos, no, porque Felipe se ha puesto en el extremo. Creo que faltan 2 personas por presentar. Entonces, uno de ellos, y aquí he empezado por Felipe, pues Felipe por mi derecha, Felipe Montero Ortego, pues es un gran amigo de hace muchos años, porque ahora llevamos 20 y tantos años trabajando en investigación con el Sudario de Oviedo. Y por decir algunas cosas, pues decir que es, y por tanto, pidiendo disculpas por no ver todo el currículum, pues decir que es ingeniero técnico industrial químico por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesionalmente pues, ha desarrollado su actividad en el Centro de Tecnología de Materiales de Iberdrola Generación durante 42 años, dedicándose al estudio del comportamiento de materiales utilizados en la compañía y recomendando mejoras técnicas para el correcto uso y preparación y impulsando el proceso de continua innovación en este campo. También otro aspecto es que es experto en microscopía electrónica de barrido y biodeterioro de materiales. Ha participado en proyectos de I+D precisamente sobre esto, sobre el biodeterioro de materiales, publicando sus trabajos en diversas revistas y participando en congresos nacionales e internacionales. Es miembro, por ejemplo, por dar algo más, miembro de la Sociedad Española de Microbiología, fue miembro cofundador en 1989 del grupo especializado en biodeterioro, de su especialidad. Fue luego secretario del mismo hasta 1996, vicepresidente hasta el 2001 y finalmente presidente hasta el año 2005. Tiene varias patentes, pero aparte de eso, de su trabajo profesional, pues diremos que lo que a mí me importa más es que es miembro fundador del equipo de investigación del Centro Español de Sismología, el famoso CEDICES, y ahora es director adjunto del mismo. Y luego, pues un dato que no es subjetivo, pero es importante. Yo estoy seguro de que es la persona que a lo largo de la historia más tiempo ha tenido el Sudario de Oviedo en sus manos. Y es un verdadero conocedor, yo creo que milímetro a milímetro de la tela. O sea que, por tanto, todas las preguntas que quieran hacer sobre esa materia, sobre el Sudario de Oviedo, yo creo que pues, tendremos que contestar todas las preguntas todos, pero las del Sudario, pues directamente en cuanto se refiere a detalles de la composición de la tela, y todas estas cosas, pues Felipe se las sabe perfectamente bien. Y luego a mi izquierda tengo a Florencio Javier García Bueno, que sé que ha participado la semana pasada, ¿no? Bueno, pues ya ves, pues eso pasa cuando estar aquí la semana pasada. Evidentemente, luego por tanto es nuevo, obviamente, yo no tengo
cursando los 2 primeros años de carrera en la Universidad de Salamanca y actualmente es catedrático de Historia del Arte. Ha sido miembro de la Comisión de Doctorado de dicha universidad, miembro de la Comisión de Investigación, miembro del claustro en 3 legislaturas y coordinador para el Instituto Universitario de Extremadura de la asignatura de Historia del Arte del COU y del Bachillerato LOPSE. Es miembro de la Delegación Diocesana de Cuella Cáceres para la conservación del patrimonio histórico, artístico y documental y socio fundador del Comité Español de Historia del Arte. Pertenece a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, y también a la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Es autor de numerosos artículos, revistas especializadas, publicaciones diversas, etcétera, etcétera. Por terminar también, por decir alguna cosa más, también dirige varias tesis doctorales, alguna calificada con premio extraordinario, lo cual, pues los que sabemos de esto sabemos que el premio se lo dan al doctorando, pero la verdad es que tiene mucho que ver que la dirige, porque es realmente el que ha sabido encauzar bien al investigador. Asimismo, ha asistido a múltiples congresos de su especialidad, nacionales e internacionales, presentando ponencias y comunicaciones, más de una treintena, publicadas en las correspondientes actas y ha impartido numerosos cursos, conferencias en universidades extranjeras e instituciones nacionales. En fin, nosotros los miembros, como digo, ya los conocen porque los han visto esta tarde, por tanto, pues saben más o menos, iba a decir de que cojean, no coge a nadie, pero bueno, es decir, un poco de va. Y bueno, pues ahora si quitamos la luz, y yo estaba pensando, cuando pensamos en qué podíamos hacer de esta mesa redonda al final, pues las mesas redondas son siempre un tanto complicadas, cada uno entiende como mesa redonda una cosa distinta. Mi padre, por ejemplo, que tiene casi 100 años, le queda año y medio para tener 100 años, dice que a las mesas redondas le recuerdan el sitio donde comen, porque comemos una mesa redonda en mi casa. En fin, entonces cada uno piensa lo que puede ser una mesa redonda de forma diferente. Entonces, a mí se me ocurrió, porque bueno, pues se ha dicho muchas cosas sobre las reliquias en general y en particular, pero bueno, podemos decir alguna cosa para romper el hielo, ¿no? Y luego, pues, yo lanzaré alguna pregunta a los componentes de la mesa y luego les doy la palabra a ustedes y hablamos lo que ustedes quieran, si les parece bien. Entonces, por decir alguna cosa que sea distinta o nueva, o que justifique mi presencia aquí, porque si no lo que hago yo lo puede hacer cualquier persona, pues diría que, efectivamente, en el Centro Español de Sindología nos dedicamos a una cosa muy rara, ¿no? Que es, bueno, todos nos dedicamos a nuestros trabajos profesionales, pero además, pues mira, por dónde nos dedicamos a ver algo tan extraño como reliquias, ¿no? Y como decíamos, pues por decir algo, ¿verdad?, para abrir este debate, la verdad es que las reliquias en general tienen mala prensa. Yo no sé, bueno, sí que sé algunas causas históricas, por ejemplo, la renuncia o el ataque directo que se produce a partir del protestantismo a las reliquias católicas. Pero algunos de estos ataques han calado tanto que, por ejemplo, esta frase, que quizá han oído ustedes, supongo que están viendo la película, sí, incluso aquí abajo, ¿no? Bueno, pues la famosa frase de si se rodean todos los trozos de la cruz de Cristo se podría llenar un barco, es muy frecuente que los medios de comunicación se diga que esto es una frase científica. Pues no es verdad, esto es una frase que pronunció Calvino y lo hizo precisamente para desprestigiar las reliquias católicas. O sea que, bueno, no es cierto que eso sea un estudio científico. Yo, por decir, por ejemplo, el ejemplo de la cruz, que es precisamente el que él utilizó, yo sí conozco 2 estudios científicos sobre trozos, sobre fragmentos supuestamente de la Santa Cruz, y no dicen ni muchísimo menos lo que dice Calvino. Y voy a intentar decirlo en algunos minutos, ¿no? Pero desde luego sí que es importante plantearse, bueno, pues podría tener razón Calvino, no hay demasiadas reliquias, y a las reliquias se le hacen generalmente 4 tipos de objeciones. La primera de estas objeciones es que hay muchas, ¿no? Hay miles de relicarios sobre el Crucis, eso es lo que decía Calvino, ya veremos si tenía razón o no. Pero también es cierto que no podemos comparar, somos un poco etnocentristas, es decir, pensamos que lo que hay aquí está en el mundo igual. Es decir, no es lo mismo el número de reliquias que puede haber en España que las que puede haber, yo que sé, en Sudáfrica o en América, en Oceanía, en Asia, ni muchísimo menos podemos comparar la situación que tenemos aquí con la del mundo entero. Es decir, el ámbito donde se encuentra está limitada geográficamente, precisamente, la extensión de las reliquias. Pero la frase de Calvino, precisamente, no hace más que repetir una referencia, ya verán ustedes de quién es, de San Cirilo de Jerusalén, que en el año 347, es decir, muy poquitos años después de que se
descubriera la cruz de Cristo en la excavación arqueológica en la que estuvo presente Santa Elena, cuando se excavó el Calvario y el Sepulcro, toda la zona donde se construyó la basílica, que es todavía para otra charla larguísima que no voy a ni mencionar. Pues dice San Cirilo de Jerusalén, precisamente en una catequesis, dice: la pasión es real. Aunque yo lo negara, me lo reprocharía este Gólgota cerca del que nos encontramos, que está hablando desde Jerusalén, precisamente. Me lo reprocharía el madero de la cruz, que desde aquí ha sido distribuido en fragmentos por todo el mundo. Bueno, pues parece que ya en el siglo IV se hizo una distribución de fragmentos que llegó a todo el mundo, pero a todo el mundo conocido, es decir, al Imperio Romano, la zona que está alrededor del Mediterráneo. Fue precisamente Santa Elena la que encontró, por eso se le atribuye a Santa Elena haber descubierto. Santa Elena estaba presente, pero estaban siguiendo, en definitiva, una orden del emperador Constantino, aunque ella mandaba mucho, porque era la madre del emperador y estaba allí como cristiana que quería enterarse de lo que pasara allí, pues estaban haciendo los arquitectos lo que el emperador Constantino había dicho, bajo la dirección del obispo de Jerusalén, es decir, levantar todos los escombros que cubrían la zona donde murió Jesús, donde fue enterrado, y allí encontraron, contra la sorpresa de todo el mundo, dos cosas: varios palos horizontales, porque se conserva uno de los tres y no se dice que fuera una cruz completa y dos palos, es decir, tenían que ser iguales, y el Titulus Crucis, el INRI. Precisamente los testigos dicen: supieron Elena supo cuál era la cruz de Cristo porque tenía al lado el INRI, o sea, el Titulus Crucis, pequeño detalle que no cita nunca a nadie y que hace convertir el hallazgo de la cruz en una especie de leyenda piadosa o cuento sin base histórica. La mitad del Titulus Crucis se conserva, porque lo que hizo precisamente Santa Elena es dividir, hacer dos o tres partes, porque sabemos que una parte quedó en Jerusalén, la mitad del madero, o la tercera parte quizá, y sobre todo la mitad del Titulus Crucis, y la otra mitad del madero, o un tercio de cada sitio, fue a Roma y a Constantinopla, donde, y bueno, en Roma se conserva la mitad del INRI, gracias a que se partió, se conservó la mitad, porque la parte que quedó en Jerusalén se perdió. Claro, nosotros hoy día decimos: pero qué barbaridad, ¿cómo se le ocurre a nadie hacer una división de un hallazgo? Pues es que esto es lo que pensaba un señor del siglo IV. Luego, la distribución de las reliquias, es decir, si por ejemplo la del Titulus no se puede dividir porque estaba escrita, lógicamente, pues si se partían muchos trozos ya no tenía sentido, pero los trozos de la cruz se fueron dividiendo, y luego, sobre todo en la Edad Media, muchas de los trozos, los fragmentos que estaban muriendo llegaron a Occidente. También influyó el hecho de que los reyes consideraban que la legitimación del ejercicio del poder estaba precisamente en el número de reliquias que tenían, e intentaban por todos los medios acumular reliquias. Es decir, que efectivamente en nuestro mundo pequeñito de alrededor del Mediterráneo sí que hay muchas reliquias, entre ellas muchos trozos del mismo Crucis. Pero son tantos como para que salga un barco, pues miren ustedes, ni muchísimo menos, como vamos a ver. Si conservamos uno de los tres palos horizontales que se encontraron en las excavaciones arqueológicas en una gruta, en fin, no voy a dar detalles, pero son muy lejos, de Jerusalén, pues aquí tenemos que tendríamos, si la cruz de Cristo fuera igual que el que se conserva del buen ladrón, o supuestamente del buen ladrón, tendríamos 46.800.000 milímetros cúbicos de madera. Esto nos daría, pues, que se podrían obtener en los cálculos alrededor de 46.800 fragmentos de un centímetro cúbico. La inmensa mayoría de los libros crucis son mucho más pequeños, también hay mucho más grandes, pero si se hace un cálculo de todos los trozos de la madera de los relicarios grandes, pues resulta que no tenemos ni siquiera la 10ª parte de la madera que sería necesaria para reconstruir el palo horizontal. Es decir, la mayor parte del trozo de la cruz de Cristo que se encontró en la época de Santa Elena no se encuentra. Es decir, en los relicarios grandes no hay más de 4.000 centímetros cúbicos de madera, y si añadimos todos los fragmentos minúsculos y añadimos por mucho que queramos, lo que tendríamos que decir es que Calvino mintió miserablemente. Es decir, no se conserva ni siquiera el 50% del palo de la cruz de Cristo, del palo horizontal de la cruz de Cristo. Pues ahí estamos, es decir, tendríamos que decir con rigor que si se reunieran todos de la cruz de Cristo, y ojo, todos ellos fueron originales, porque hay reliquias piadosas o reliquias de contacto que son simplemente, pues nada, que están tocadas y que se consideran por la Iglesia reliquias en el sentido que voy a decir ahora enseguida, ¿no? Bueno, pues si todos fueran partículas de la verdadera cruz, ni siquiera tendríamos el 50% del palo horizontal.
Por tanto, las reliquias, oh, todo eso es una superchería, todo eso es falso, hay muchísimas teorías. Pues no. Primera objeción, hay que saber un poquito más de lo que se sabe cuando se opina de este tema, porque la gente opina sin tener mucha idea. Desgraciadamente, una cosa es que el público general no lo sepa, y otra cosa es que no lo sepa por medio de comunicación, porque ellos tienen la obligación de comprobar las fuentes y no de repetir lo que se ha dicho muchas veces, porque una mentira, por mucho que se repita, no pasa a ser verdad. Otra objeción que se puede hacer es, pero los relicarios son enormes. Bueno, sí, efectivamente, los relicarios, pero se confunde muchas veces la reliquia con el relicario. Y tenemos, por ejemplo, tres objetos que lo que realmente la gente venera muchas veces es el relicario. Del Santo Cáliz que vemos ahí, la mayor parte es el relicario, como se explicó en la charla correspondiente, es decir, solo sería original en la copa de arriba, ¿no? El tazón ese sin asa, que sería la parte superior. De la cruz de Caravaca solo se conserva el estuche. Es decir, hay un fragmento minúsculo, claro, muy grande de ese estuche, el fragmento de la Vera Cruz es muy pequeñito, tendríamos que explicar qué pasó, se rompen, pero yo, por no alargarme, simplemente decir que lo que la gente ve es el relicario, pero el relicario no corresponde con el tamaño del fragmento original. El Santo Rostro de Jaén o la Santa Faz de Alicante son completamente distintos. ¿Cómo puede decir alguien que sea, claro, a veces la gente dice, no, esto es un absurdo, porque si se supone que son de la misma imagen, ¿cómo es posible que el Santo Rostro de Jaén no se parezca en absoluto a la Santa Faz de Alicante? Y la Santa Faz de Alicante van a ser así pequeñitas, no va a tener Jesús la cara microscópica de un lado y enorme de otro. Bueno, pues porque lo que estamos viendo es el relicario. En ambos casos lo que te dicen es, hay dentro una tela que nadie ha estudiado en 100 años, por tanto no podemos decir absolutamente nada de estas reliquias. Es decir, segunda objeción, algunas reliquias son absurdas, ojo, estamos confundiendo la reliquia con el relicario. Y a veces los fragmentos, incluso de madera, son muy grandes, pero el fragmento original del supuesto libro crucis no deja de ser una estrellita de las que salen 100 en un palillo. Tercera objeción que se hace, ¿no? Bueno, pues hay cosas que son absurdas, ¿no? Todos hemos oído decir, reliquia, bueno, pero si se conserva en un sitio la pluma del arcángel San Miguel, ¿no? Bueno, pues efectivamente, eso es una manipulación directa. Yo precisamente sé y he visto lo que se conserva en Libia, ¿verdad? Donde se conserva una pluma de la imagen gótica que fue destruida en el año 36, ¿verdad? Era una imagen que era tan antigua como la Virgen de los Desamparados y se le tenía muchísima devoción, entonces se hizo una pila en el año 36 cuando asaltaron la iglesia. Esto ahora no ha ocurrido, me parece una amnesia histórica al respecto, y lo que se conserva como una reliquia de la imagen es una mano y una pluma. Pero en absoluto nunca nadie ha dicho que hay una pluma del arcángel, sino de la imagen del arcángel. Y vayan ustedes a Libia diciendo que son tontos, dicen ustedes como los majan, pues hay que allí de tontos nada, evidentemente nadie sabe, o sea, por qué se ha manipulado tanto esa historia. Pero se utiliza para desprestigiar. Y luego, por último, y la última cosa que quería decir, es que nuestro concepto de reliquia a partir de la Ilustración ha cambiado radicalmente. Nosotros hoy día pensamos que una reliquia es una cosa auténtica, es decir, una cosa que pasa a todos los controles científicos. Y puede ser, y efectivamente eso es muy interesante y es justo lo que buscamos en el Centro Español de Sintología, pero hay que tener en cuenta que para la Iglesia una reliquia no es eso. Es decir, reliquia en un sentido muy amplio, es decir, hay tres cosas que pueden ser reliquias. Ven ustedes, por ejemplo, el sentido estricto pues sería el cuerpo del santo. Ahí tenemos precisamente al Beato Juan XXIII, que se conserva su cuerpo, por tanto eso sería la reliquia del santo. Pero en un sentido lato, sus vestidos serían también reliquia. Y en un sentido latísimo, una tela que haya tocado los dos anteriores, es decir, en un sentido muy amplio, también se considera reliquia. Es decir, algunas reliquias, como ocurre por ejemplo con la sábana santa, las copias muchas veces están tocadas con el original. Y en cierta medida pues se consideran reliquias también. Desde un punto de vista científico, no lo sería más que la original, que suponemos que es la sábana de Turín. Las otras serían reliquias piadosas, que serían, pues vemos los dibujos, que son realmente, o sea, nadie le puede confundir sobre cuál es la original, ¿no? Porque los otros son verdaderamente divertidos, parece que sean cómics, una cosa así. Y efectivamente, bueno, pues desde un punto de vista científico no serían reliquias. Lo que ocurre es que la función religiosa de una reliquia no es una función científica. Es decir, la reliquia es más bien un recuerdo. Y yo tengo que decir que reliquias laicas hay toneladas. Yo no sé
si han visto ustedes, que a mí no me gusta el fútbol, no conozco ningún jugador de fútbol, pero bueno, pues yo qué sé, Ronaldo se supone que tendría que haber tenido 50 millones de camisetas, porque camisetas de Ronaldo tienen todos los niños. Eso desde un punto de vista científico son reliquias falsas, porque esa no se lleva Ronaldo en su vida. Sin embargo, el niño de Ronaldo, la camiseta de Ronaldo, pues está encantadísimo y es como si llevara la propia de Ronaldo. Evidentemente no lo es. Pero ¿por qué el niño está tan contento? Pues porque es muy humano, muy natural, muy universal, guardar cosas que nos recuerdan a nuestros líderes o a nuestras personas queridas. Por eso la Iglesia, que no ha engañado nunca a nadie en este punto y ahora se transversan las cosas, lo que dice es que vale como reliquia la cosa que ha tocado al original, porque recuerda la relación con el original, con Jesucristo, con la Virgen, con los santos, que es lo que interesa desde el punto de vista religioso. Es decir, la función que tiene una reliquia sería prácticamente la misma que una imagen. Es decir, hay gente que dice, venerar las imágenes es ser idólatra. Pues no, simplemente, es decir, las imágenes no sirven para ponernos en contacto con la divinidad a través de ellas, es decir, nos concentran nuestra atención. Y eso es lo que vale desde el punto de vista religioso. Es decir, que desde ese punto de vista, venerar la cruz, cualquier cruz, es en definitiva venerar lo que significa la cruz. Entonces no es importante desde un punto de vista religioso que sea un trozo original de la cruz de Cristo o no, porque nos remite a Jesucristo, y eso es interesante desde el punto de vista religioso. Ahora, para finalizar un minuto, decir que desde el punto de vista del Centro Español de Sintología nosotros tenemos claro que no entramos en esa función religiosa de las reliquias y que entendemos que una cosa importante, y ahí está entre nuestros objetivos fundacionales, precisamente saber la verdad sobre la síndrome de Turín, por eso lo de sindología, pero también sobre otras reliquias, siempre y cuando se atribuyan a Jesucristo y a sido estudiadas científicamente. O sea, ¿por qué nosotros limitamos esto y no hablamos de todo tipo de reliquias? Porque, en definitiva, nuestro planteamiento con relación a las reliquias es un planteamiento muy concreto y muy válido. Es decir, nosotros admitimos que hay gente que considera reliquias, pues algunos iconos o lo que sea, pero nosotros pensamos que hay una última función de las reliquias, que es la reliquia como un documento que nos habla del original.